¿cómo le va? Esto es Pasos Perdidos por aquí por Diputados Televisión en una jornada en la cual tenemos por lo menos el anuncio hecho desde su cuenta oficial de Twitter, su cuenta ex, la ex Twitter por parte del vocero presidencial Manuel Adorni de la convocatoria a sesiones extraordinarias en este Congreso Nacional desde hoy hasta el próximo 27 de diciembre. Señora Amanda Alma, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, más o menos 20 días corridos podríamos decir que son, porque la semana del 27 es una semana corta. Tiene el miércoles 25 un día feriado, feriado nacional inamovible. Y además el 24, Nochebuena, donde muchos de los legisladores y muchas personas se movilizan en definitiva a sus casas a festejar, a sus familias, quienes viven lejos de sus entornos, y es un momento de mucho tráfico aéreo, complicaciones para conseguir pasajes. Así que toda la semana que viene, que va del 9 al 13, y la siguiente, que va del 15 al 20, son las 2 semanas que se tienen para trabajar. Ahí me estaba fijando, el 21 ya es sábado, el 22 domingo, 23 lunes no va a haber actividad porque ya se viene Nochebuena, el 24. Exacto. ¿No? Entonces, la semana es de entre el 15 y el 20. Entre el 15 y el 20 para poder sesionar, en caso de que se tenga que sesionar un proyecto que no tenga dictamen, como los 6 proyectos que fueron incluidos en extraordinarias a través de este mensaje por la red X, digamos. Todavía no está publicado el decreto que convoca extraordinarias, no ha circulado la firma del presidente todavía de esa convocatoria. Sí lo dijo Adorni, del 5 al 27, y estableció 6 temas. Son 3 temas que tienen que ver con la reforma política. Así es. Las 2 que ya habían ingresado en su momento respecto a la disolución de las PASO y la modificación del financiamiento de los partidos políticos, entre otras modificaciones. Por otro lado, un proyecto que aparece nuevo, que no está todavía presentado, que tiene que ver con los fueros de los diputados y senadores. Y por otro lado, 2 proyectos que tienen que ver con modificaciones de materia, podríamos decir, seguridad jurídico, porque uno es juicio en ausencia, el otro es la ley antimafias, que tiene media sanción de diputados, y la habilitación, la autorización para los viajes del presidente de la Nación, que lo tiene que hacer este Congreso. Bueno, a ver, de todos esos proyectos que menciona Amanda, podríamos decir la ley antimafia con dictamen de comisión ya también, no solo la sanción de diputados, sino también dictamen de comisión en el Senado. Exacto, lista para discutir. Lista para llegar al recinto del Senado Nacional. El proyecto de ley de juicio en ausencia ya con dictamen en comisiones de esta Cámara de Diputados, listo para llegar al recinto de la Cámara de Diputados. Después será el turno de la discusión en el Senado. Esos son los 2 proyectos que podríamos decir están en un estado parlamentario avanzado. El proyecto Los otros necesitan ya empezar a discutirse de cero. Y la autorización del presidente a salir del país es una formalidad que no requiere un dictamen, ¿no? Entonces eso también pasa por ambas cámaras y es exactamente el mismo trámite que se hace, en definitiva, cuando se autorizan a las tropas a hacer ejercicios conjuntos. Así que esos de los 6, lo que vos decís, hay 3 que ya estarían por lo menos fácilmente habilitados. 2 en una cámara y 2 en otra sería, ¿no? Porque tanto los viajes del presidente como el proyecto de ley antimafias estarían en el Senado de la Nación para ser aprobados en el recinto, y aquí en la Cámara de Diputados es el juicio en ausencia y también el viaje, la autorización de los viajes presidenciales. Bueno, me parece que por estas horas, no sé si ya hubo comunicación entre los presidentes de ambas cámaras, entre Martín Menem de Diputados con Victoria Villarruel del Senado, para ver si se empieza a trabajar en una coordinación, teniendo en cuenta el poco tiempo que hay. Pero esto no quiere decir que las sesiones extraordinarias finalicen el 27 y la actividad parlamentaria no transcurra hasta el 1 de marzo. Puede extenderse, puede haber una nueva convocatoria para el mes de febrero, puede haber convocatorias en otro momento también por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a ver cómo está el clima. Exactamente, mucho calor en Buenos Aires. Sí, hace mucho calor. Ahí está, 30 grados, muchísimo calor, ya época de verano, ya el verano que...
está llegando a la República Argentina. 30 grados la temperatura en estos momentos. La máxima para hoy. Exacto, que fue la máxima y ya marca ahí también algunos chaparrones, que seguramente puede ser para la noche. De tanto calor cerrando la jornada de hoy. Ya para mañana viernes una máxima de 27, una mínima de 14 y para el día sábado una máxima de 20, una mínima de 13 grados, una temperatura me parece excelente. Muy primaveral, muy divina. Primaveral para llevar adelante el fin de semana. Para empezar a armar el arbolito el domingo. Claro, ¿O no se arma el 8? El domingo, exactamente. Sí. El domingo hay que armar el arbolito. También se puede ir a la cancha el domingo y después armar el arbolito. Sí, depende. yo tengo un cumpleaños el sábado, así que no sé cómo voy a terminar el domingo. Bueno. Les cuento el lunes. Muy bien, ahí está la temperatura aquí en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a ampliar la mesa de Pasos Perdidos. Exactamente. Gonzalo Solabarrieta, ¿cómo anda? Bienvenido, buenas tardes. ¿Cómo andan? Aman, Fer, querido Tony, aquí estamos esperando por cómo va a ser este cronograma, ¿no? Porque es cierto lo que decía Fer, del 5 al 27 hace que nosotros pensemos que tal vez pueda haber alguna sesión el jueves 26, después de la Navidad, o que se concentre todo en las semanas previas, ¿no? Más que nada pensando en la semana próxima, y si no me fallan los cálculos, hay otra semana más. Del 16 al 20. Exactamente, claro. Entonces estaría todo concentrado en esas 2 semanas sobre estos 6 temas que planteó el vocero presidencial Manuel Adorni en la Cámara de Diputados, y hoy he traído como para repasar un poco, porque lo hemos hablado mucho durante el año, lógicamente desde su presentación, el proyecto que tiene que ver con la ley de antimafias, que ha propuesto la ministra de Seguridad, uno de los temas que por lo menos hasta ahora, hasta el momento, estarán en las extraordinarias. Falta obviamente de manera oficial, ¿no?, que salga la comunicación, pero lo cierto es que lo de Adorni, el vocero presidencial, ha sido un anticipo. Bueno, le damos la bienvenida también al licenciado Antonio Ricovene. Muchas gracias, ¿cómo están? ¿Qué tal Amanda, Fer, Gonzalo? Placer estar acá esta tarde con ustedes. Sí, ya terminado el periodo ordinario, traje para repasar en las placas de hoy un repaso de lo que fue el año legislativo de Javier Milei. Con 44 leyes aprobadas, la mayoría de ellos, se imaginarán, tiene que ver con tratados internacionales y modificaciones menores de algunas reglamentaciones, pero que bueno, necesitan la aprobación de las 2 cámaras. Y también sí, expectantes de qué va a ocurrir finalmente con el decreto que anunció ayer el Gobierno Nacional y ver si se va a concretar alguna sesión en el periodo extraordinario. Y venimos de una sesión de las últimas 24 horas, justamente donde fue en el día de ayer designado nuevamente como presidente de la Cámara Martín Menem. Las autoridades fueron ratificadas, también las autoridades administrativas fueron ratificadas, quienes llevan adelante la Secretaría Parlamentaria, la Prosecretaría, que son puestos que tienen que ser refrendados por el Congreso de la Nación porque no se accede por carrera administrativa. Claro. Hay hasta las direcciones un tope, digamos, para el plantel laboral de la Cámara para acceder a esos puestos de alta conducción, pero sí es importante entender que no solamente es la definición de quién es el presidente de la Cámara, sino toda una serie de funcionarios que tienen obviamente obligaciones particulares, ¿no?, diferenciadas a las que tiene el resto del plantel laboral. Y ayer hubo este proceso, el momento en que se nominó, cada bloque nominó, principalmente el oficialismo nominó a Martín Menem para ratificarlo como presidente del cuerpo. Estuvo el diputado Bornoroni haciendo referencia de por qué nuevamente distinguen a Martín Menem con ese lugar, y después cada bloque, cada presidente de bloque dio sus argumentos de acompañar o no la designación de Martín Menem. Claro. Un momento donde también se expresan las distancias y cercanías, ¿no?, de algunos sectores y la mirada sobre el rol institucional que tiene el Congreso en la sucesión que hay institucional de la administración del Estado. Sí, y pedidos también, ¿no?, por parte de los diferentes bloques políticos. El pedido, porque hasta ese momento no estaba el tuit de Adorni convocando o anunciando que el Ejecutivo va a convocar a sesiones extraordinarias, sino lo que hubo pedidos por parte de diferentes diputados nacionales en el recinto solicitándole al Ejecutivo no solo la convocatoria extraordinaria, sino particularmente discutir el proyecto de ley presupuesto
2025. El gran ausente, el presupuesto 2025 de este cierre del año, por lo menos no están extraordinarias, no aparece en el tuit que publicó Manuel Adorni ayer a última hora del día, también hay que decirlo, después que se había concretado ya toda la actividad parlamentaria aquí en la Cámara. Y vamos a repasar el momento en que el diputado Carlos Heller, que hacía las veces de coordinador de la sesión preparatoria donde se designan a las autoridades, por ser el diputado con más cantidad de años, más centrado en años, y él condujo esta asamblea, esta reunión de la sesión preparatoria donde se designaron a las autoridades, y vamos a repasar el momento en que daba cuenta justamente de la designación de Martín Menem como presidente del cuerpo. De esta manera, y a punto de concluir mi breve mandato, y de acuerdo a las expresiones manifestadas por los presidentes de bloque, queda consagrado como presidente de la Honorable Cámara de Diputados de la Nación el diputado Martín Alexis Menem, a quien lo invito a ocupar el sitial de la presidencia. Bueno, ahí ya va, el momento de la proclamación Sí. y el momento también de los primeros saludos con su bloque, con La Libertad Avanza. Ahí estaba sentado en la banca como cualquier diputado. Como un diputado más. Un diputado más, sentado en el sector donde está el oficialismo, en donde están las bancas de La Libertad Avanza, y los saludos para con Martín Menem, proclamado presidente de la Cámara de Diputados o reelecto en el cargo de presidente de diputados. Sí, un Martín Menem que fue acompañado por una buena cantidad de la militancia que se acercó a los balcones del recinto de la Cámara de Diputados, donde también estaba Karina Milei, Manuel Adorni, José Rolandi, acompañando al riojano que, bueno, empieza a emerger como una de las figuras claves dentro del armado libertario, y para eso era importante la parada de hoy, más allá de algunas críticas que se le esbozó tanto a su gestión como a la gestión de Javier Milei. Exactamente, eso se escuchó cuando los diputados de los bloques fueron dando su argumentación y adelantando la posición, ¿no? No se hace una votación nominal como sucede en cualquier proceso de debate de las leyes, porque es la elección de las autoridades que llevan adelante la gestión por un año, una gestión que después es también analizada, es revisada, obviamente cada año en el presupuesto en términos económicos, pero son las negociaciones que también se dan con los diferentes bloques para la designación de autoridades en las comisiones, para las distintas acciones que se llevan adelante. Martín Menem también habló una vez que asumió. Exactamente. Y vamos a compartir el momento en el cual tomó la palabra, tomó el micrófono y habló el presidente de la Cámara de Diputados. Quería agradecerles en primer término a mis pares por haberme conferido el honor de continuar presidiendo esta honorable Cámara. También quería aprovechar para este agradecimiento puntualmente para algunos distinguidos colegas que me brindaron su apoyo durante todo este tiempo. No los voy a nombrar porque puedo caer en el error de olvidarme a alguien y sería injusto, pero me han aconsejado mucho, los he escuchado mucho, he visto sus videos, ya sea por YouTube, cuando debatían desde las bancas o cuando presidían algunos otros diputados de todas las bancadas. Están aquí presentes algunos y otros que no están, que también he consultado los días previos a que ustedes me dieran esa responsabilidad. Con lo cual, gracias a todos los padres y también a esos distinguidos colegas puntualmente, saben de quienes le hablo, que he seguido con atención sus carreras políticas desde el momento que me iba a tocar esta responsabilidad. Yo me hice el firme propósito desde el día inicial, de aplicarme siempre al principio de igualdad para todos los miembros
de la Cámara sin ningún tipo de discriminación de ninguna fuerza política. Y más allá de algunos errores que seguramente he cometido, han sido muchos, creo que todos los bloques pueden dar fe de la buena intención que hubo y la apertura al diálogo y a darle la palabra a todos, más allá de... A veces siempre puede parecer arbitrario, de acá se tiene una visión, pero bueno, por ahí algunas manos levantadas se pasan, o por ahí el momento está un poco caldeado, y por ahí para continuar con la sesión de manera pacífica, a veces uno tiene que tomar alguna decisión que es un poco incómoda. En ese sentido, también quiero manifestar que desde algunos sectores políticos y medios de comunicación me han criticado por la rigurosidad en el tiempo de espera, las veces que no hemos tenido sesión, de los 30 minutos que me otorga el reglamento, le otorga la presidencia para esperar que haya quórum. Yo creo que aplicar el reglamento a rajatabla es la única manera de preservar el cumplimiento del mismo y de respetar el principio de igualdad. No hay igualdad posible si no aplicamos un solo reglamento igual en todos los casos y para todos. Se han levantado sesiones pedidas por el propio oficialismo, por la oposición, al no haber quórum, y creo que eso les da la garantía a todos los integrantes, y ojalá que el próximo periodo que me han conferido esta responsabilidad pueda seguirlo llevando de esta manera. Creo que les da la tranquilidad y la garantía de que no va a haber ningún tipo de muñequeo, ni avivada, ni ventaja en favor o en perjuicio de algún otro sector político. Bueno, ahí la palabra del presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem. Se abre una nueva etapa. Lo próximo va a ser ya la etapa de extraordinaria. Sí, el trabajo de articular las agendas, ¿no? Claro. Que son 2 semanas. Exacto. O 3 o 2 semanas y media, podríamos decir, y en ese tiempo por lo menos tienen que convocar a sesiones, convocar a comisiones. Hay proyectos que todavía no se han empezado a discutir, por más que se hayan discutido fuera del Congreso. Bueno, veremos si hay acuerdo para avanzar en todo o en parte. Y los reclamos por el presupuesto. Claro. Bueno, a ver, ya hubo algunas declaraciones por los medios, por las redes sociales de algunos diputados nacionales, de algunos bloques políticos, señalando la necesidad de discutir, repetimos, en este periodo de sesiones extraordinarias el presupuesto 2025. Va a haber que estar atentos porque ya hay que empezar a ver nuevamente lo que es la agenda de las actividades de la Cámara de Diputados, porque las comisiones ya están conformadas, los diputados que integran y las autoridades de cada una de las comisiones ya están designados, es decir que no hay que conformarlo y hacer esa etapa. Y hacer un trabajo administrativo. No, sí que es un trabajo administrativo que lleva mucho tiempo de armado político, de discusión, de negociación entre los bloques, de donteos. Bueno, eso ya está hecho. Ahora será momento de ver cuáles van a ser efectivamente los temas y que esas presidencias convoquen a discutirlos. Claro. Algunos, creo que solo 1 o 2 tienen dictamen, si no me equivoco, y el resto, bueno, también tendrán que trabajar en esas cuestiones. Sí, en la Cámara de Diputados tiene que discutirlo todo, digamos, lo único que podría habilitarse para un tratamiento es justamente la autorización de los viajes del presidente, que es un trámite formal que no deben... En ausencia. Y juicio en ausencia que ya tiene dictamen. De hecho, estuvo en la convocatoria la semana pasada, ¿no? Claro. Sí, y también, bueno, quedó sin quórum, pero es uno de los temas que desde las distintas carteras de seguridad y de justicia vienen impulsando a nivel nacional, pero ya empiezan a llevarlo a cabo en distintas jurisdicciones provinciales. Claro. Bueno, hay varios temas que ya por lo menos empiezan a aparecer dentro de lo que puede ser la queja, por ejemplo, o lo que puede iniciarse como un debate, porque recordemos que el presidente de la Nación puede ampliar el temario claramente. Por ejemplo, la UCR se ha expresado en referencia a esto, tanto en diputados como en Senado. Bueno, obviamente presupuesto es uno de los temas que están exigiendo que se trate, así como nuevamente el tema de ficha limpia. Y después hay leyes como la ley Nicolás, por ejemplo, que están exigiendo, que es la de calidad y seguridad en la atención sanitaria.
la que regula el ejercicio de profesional, obviamente del acompañamiento terapéutico, el de detección temprana del abuso sexual infantil, el que modifica el Código Penal sobre falsas denuncias, sistema integral de cobertura y promoción de créditos hipotecarios y además la creación del Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos. Son algunos de los proyectos que están reclamando, por ejemplo, desde uno de los tantos sectores que hay en el Congreso, en este caso la Unión Cívica Radical. Bueno, ahí hay varios temas, varios puntos que están vinculados con el Senado. Sí. Porque han sido proyectos y en muchos casos hasta mismo autoría de senadores de la Unión Cívica Radical, de Carolina Lozada, varios de ellos, y que se dictaminaron durante las últimas semanas previas al 30 de noviembre. Sí. Ya están listos para ser debatidos. Y ya están listos. Pero no están dentro de la lista. Pero no están dentro de la lista y no se pueden discutir si el presidente no amplía o si la publicación posterior o cuando se publique finalmente el decreto, que es un decreto simple, que no es un decreto que tiene que pasar por la Comisión de Decretos de Necesidad y Urgencia, sino que es simplemente la habilitación del periodo y del temario. Por ahí hay sorpresas, ¿no? Porque esto lo anunció Manuel Adorni como vocero presidencial y sobre ese mensaje se ha construido por ahora la información que tenemos. No hay un documento oficial que respalde cuál es el temario y la fecha concreta. Ese es uno de los temas que tuvieron en la noche de ayer varios bloques que me comentaban respecto a la dificultad de expedirse sobre un tema tan trascendental como la falta del presupuesto, pero bueno, que todavía no está oficializado que vaya a ser así. Bueno, vamos a hacer una pausa y después vamos a ir ampliando también un poco, porque Tony tiene mucha información, Gonza también, porque estuvo ahí cara a cara y mano a mano con los legisladores nacionales, vivió cómo se terminó esa sesión preparatoria en la jornada de ayer. Vamos a ver si juró o no juró el diputado Garramuño. Bueno, después le preguntamos bien a Gonza. Hacemos una pausa, esto es Pasos Perdidos por aquí por DTV. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos, muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos,
malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques. Toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales. El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Seguimos aquí en Pasos Perdidos, repasando lo que dejó la sesión del día de ayer, la sesión preparatoria, pero también expectantes a la información y la comunicación y a la publicación oficial, ya no solo del decreto que convoca extraordinaria, sino la agenda de temas. Exacto. Cómo van a trabajar, cómo van a desarrollar las actividades. Seguramente la Comisión de Legislación General, la Comisión de Presupuesto, hay que ver qué pasa ahí, porque la última vez fue a mediados de septiembre, el mes de noviembre, que se suspendió unilateralmente la comisión. Se reunirán nuevamente porque el proyecto que modifica la ley electoral hace cambios también presupuestarios. Claro. Entiendo que tiene que pasar por la Comisión de Presupuesto. Tiene que pasar por ahí, tiene que pasar por asuntos constitucionales. Sin lugar a dudas, tendrán que ser convocadas posiblemente ya para la próxima semana, porque después no hay mucho más tiempo, por lo menos para tener una primera impresión por parte de los diferentes bloques políticos, los posicionamientos. Recordemos que la reforma política, la eliminación de las PASO, lo que es el financiamiento a los partidos políticos, las modificaciones a la Carta Orgánica de los partidos políticos, son temas que la Libertad Avanza ya trajo este Congreso. Lo trajo cuando trajo el primer proyecto de ley de bases y que generó cortocircuitos, generó diferencias con varios bloques políticos, no solo con la oposición más dura, que uno puede decir, el Frente de Izquierda o Unión por la Patria. No, tuvo diferencias con el radicalismo y con el PRO. Exactamente. Entre esos bloques que marcan diferencias. ¿Cómo terminó esa discusión? Se retiró de la ley bases. Exacto. Después hubo un nuevo intento, por lo menos ya no con el envío de un proyecto, sino con tratar de analizar y de
conocer nuevamente cuál era la opinión del Congreso una vez que se aprobó la ley bases. Y ahí hubo reuniones en Casa Rosada y hubo reuniones en gobierno entre el jefe de gabinete Guillermo Francos y los presidentes de los bloques de los sectores dialoguistas. Ahí el radicalismo volvió a rechazar la posibilidad de eliminar las PASO y el PRO lo que planteó fue la posibilidad de modificarlas, que sea una paz. Sin la obligatoriedad. Sin la obligatoriedad. Hasta la semana pasada que ingresó al Congreso 2 proyectos de ley. Uno, vinculados con Unión por la Patria, que no se había expresado todavía. ¿Qué es lo que plantea Unión por la Patria? Que no sean obligatorias las PASO. Una modificación. Pero hay otro proyecto que plantea la suspensión de las PASO. No la eliminación. No la eliminación. Suspensión por un año. Posiblemente para las elecciones que vienen. Bueno, veremos a ver qué es lo que pasa. Ahora tenemos el proyecto que también ingresó por parte del Poder Ejecutivo Nacional, que son 2 iniciativas, 2 proyectos que ha enviado donde están estos 3 temas. Que hay que decir una cosa. Lo que pasa en las comisiones. Claro, que no solamente tienen que tener mayorías especiales en la votación de diputados, sino también en el Senado, donde el oficialismo está un poco más complicado, no solo a partir de lo que se conoció ayer, de la atención del senador Cuader, que vino acompañando en general los proyectos que impulsa el Ejecutivo Nacional, sino que también tiene otra vacancia vinculado al senador Zimmerman, que está de licencia. Entonces esas 2 vacancias reducen el margen de maniobra del oficialismo con las alianzas que estuvo desarrollando en el primer semestre del año, ¿no? No, la estrategia del gobierno parece ser una vez más ingresar en todos los bloques y dividir con las distintas posiciones, de modo tal que le permita negociar con distintos sectores de la política, desde gobernadores, diputados de la oposición que buscan algún lugar en el gobierno. Esa parece ser un poco lo que se repite una y otra vez, teniendo en cuenta la cantidad de proyectos que manda y que despiertan, bueno, que dividen las aguas, ¿no es cierto?, hacia dentro de los bloques, y también a la espera de ver qué va a pasar con el presupuesto, si efectivamente va a quedar fuera del periodo extraordinario. Algunos diputados no descartaban ayer que el mensaje que se conoció fuese en tono amenazante y que, bueno, iba a haber alguna negociación para poder incluir el presupuesto. Vamos a ver qué ocurra al final de esta discusión, si aparece o no aparece. Vamos a repasar nuevamente lo que decía Martín Menem, en este caso, bueno, ya como presidente del cuerpo, cuando se definieron también las autoridades que lo van a acompañar, las vicepresidencias, ¿no? Exactamente, habló en el recinto de la Cámara de Diputados. Fue un año de intensa actividad legislativa donde se aprobaron leyes de muchísima trascendencia institucional para la Argentina. Hubo extensas jornadas de debate y mucha búsqueda de consenso entre todos los bloques políticos. Es la primera vez en la historia donde lo he dicho públicamente, en algún medio de comunicación, en las redes, y lo repito acá. Es tal vez Javier Milei el presidente más votado en la historia de la Argentina, con una muy débil presencia parlamentaria, lo que ha hablado de la búsqueda de los consensos y el enorme trabajo que han hecho todos, incluso oposición y quienes en algunas leyes han decidido acompañar las propuestas que han venido del Ejecutivo. Desde la renovación de esta Cámara hasta la fecha hemos tenido un total de 25 reuniones en este recinto, 2 asambleas legislativas. Desde que asumimos nos abocamos al análisis y al debate y sanción de la ley para destacar, ¿no? Ley de base y punto de partida para la libertad de los argentinos. Tuvimos una sesión especial en periodo extraordinario que nos llevó 4 reuniones, extensas reuniones, ahí por el mes de febrero, entre enero y febrero. Una vez abierto el periodo ordinario, se llevaron a cabo 10 sesiones y 8 solicitudes de sesión que no obtuvieron el quórum, que estuvieron ahí y hubo expresiones en minoría. En septiembre recibimos el informe del jefe de gabinete, el señor Guillermo Francos, que vino a presentar el Estado General del Gobierno y respondió en la sesión informativa todas las aclaraciones y ampliaciones que formularon los diputados. Respondió más de 2.100 preguntas efectuadas por los bloques.
Durante el 2024 se realizaron 11 reuniones más que el año anterior y se aprobaron 55 proyectos en las sesiones realizadas, 19 proyectos de ley comunicados al Senado, 33 sanciones definitivas de ley comunicados al Poder Ejecutivo, 2 proyectos de resolución y un proyecto de declaración. Bajo la presidencia del presidente Milei, este Congreso ha sancionado 44 leyes, casi 10 leyes más que el año anterior. Se destacan estas que les decía: ley de bases, las medidas fiscales paliativas, boleta única, la creación del Registro Nacional de Datos Genéticos. Asimismo, se aprobaron 30 tratados internacionales. Se destaca mucho también, y me llamó la atención, la cantidad de proyectos ingresados a la Cámara por los diputados. Se presentaron 2.084, se presentaron 5.196 proyectos en total, 2.084 fueron de ley y 3.112 de resolución y declaración. Ingresaron casi 1.000 proyectos más que el año pasado. Las comisiones permanentes de asesoramiento mostraron gran actividad en este año. Se realizaron 442 reuniones. 268 en una comisión y 174 comisiones conjuntas en plenarios. Se triplicó el trabajo en las comisiones. Dato no menor, lo que habla del enorme esfuerzo que han hecho todos los diputados, y entiendo que también el agotamiento y el cansancio en esta época del año se siente, lo he sentido yo, como decía en otro lado, ingresé con el doble de pelo y ninguna cana. En 12 meses me ha tocado padecer un poco todo este trabajo a todo motor. Se despacharon y publicaron 719 órdenes del día. Hubo un 60% más de dictámenes que el año pasado. Se registraron 1.624 invitados entre funcionarios del Poder Ejecutivo y actores de la sociedad civil, lo que fortaleció el intercambio de opiniones entre diputados, el Poder Ejecutivo y la ciudadanía a la hora de tomar decisiones. Bajo esta gestión también se registró una mayor actividad de las comisiones bicamerales del Congreso que llevan adelante la importante tarea de seguimiento y control de distintas áreas de la actividad estatal en la esfera del Poder Ejecutivo. Durante el 2024 se registraron 20 reuniones correspondientes a 8 comisiones bicamerales. En el año 2023 se habían realizado 6 reuniones en solamente 2 comisiones bicamerales. Son datos que, si bien tenemos déficits y ojalá los podamos mejorar aún en el 2025, hablan del enorme trabajo que han realizado todos los bloques. La evaluación también del trabajo realizado. Ahora en un ratito Tony nos va a dar una síntesis en placas de parte de este informe. Este es el informe que hizo el presidente del cuerpo, ¿no? Analizando más bien los datos objetivos de la cantidad de reuniones, de la cantidad de proyectos, de la cantidad de discusiones, invitados que se fueron dando. Así que es un modo también de poner en valor todo el trabajo en este año, porque recordemos, el Congreso estuvo trabajando desde el 12 de diciembre, el 13 de diciembre del año pasado con la convocatoria extraordinarias, un enero y un febrero muy intenso con la discusión de la primera versión de la ley bases. Bueno, después ya en marzo con las ordinarias en curso, bueno, un trabajo también muy importante porque se aprobó en julio la ley bases. Claro, el primer semestre fue todo. Y en el medio los proyectos y las iniciativas que iban planteando los diferentes diputados nacionales, y en el medio también algunas propuestas de diferentes bloques que buscaron construir mayorías y buscaron rechazar algunas medidas del propio gobierno nacional, como fueron medidas vinculadas con la movilidad jubilatoria, medidas vinculadas con los fondos para las universidades nacionales, y Martín Menem, que habló también de proyecciones pensando en el año 2025, pero lo amplió en el propio recinto de la Cámara de Diputados. Agradeciéndoles de nuevo este mandato por un año más. Quería pedirles disculpas por los errores cometidos, por mi inexperiencia
mucho más que se notó en los primeros meses en esta gestión, tanto en la parte administrativa como en la parte parlamentaria. Creo que todo es un proceso de aprendizaje. Me propongo seguir trabajando y estudiando con mayor intensidad para el año que viene, para que sientan que quien representa esta Cámara es digno de ocupar el cargo y la responsabilidad que me han conferido. Haré todo lo posible porque esto se siga desarrollando y espero que todos los días sientan que quien dirige los destinos de la Cámara es un poquito mejor que el día de ayer. Así que les agradezco mucho a todos los presentes y por supuesto que las fuerzas del cielo nos sigan acompañando. Muchas gracias. Se hace en la sesión del día de ayer, ¿no? Así es, Primero se temía un poco por el quórum, pero 2:15 de la tarde ya había más de 130 diputados. Sí, claro, y además se habían también disipado aquellos nubarrones que hubo también en diferentes sectores de las diferentes oposiciones respecto a las vicepresidencias. Claro. ¿No? La vicepresidencia segunda principalmente, si le correspondía o no al PRO, si le correspondía a la Unión Cívica Radical, la vicepresidencia tercera, si le correspondía a Julio Cobos o le correspondía a Nicolás Mazó de Encuentro Federal. En algún momento hasta se lo mencionó a Mario Barletta, pero finalmente fue una sesión preparatoria en la cual no solo se reeligió al presidente de la Cámara de Diputados, sino también se reeligió a las mismas autoridades. El enroque nada más entre la vicepresidencia segunda y tercera por una cuestión de mayorías en lo que tiene que ver con la conformación de cada uno de los bloques, que quedó la vicepresidencia segunda para el PRO y la vicetercera para la Unión Cívica Radical. El motivo, el quiebre interno que tuvo el radicalismo, que está por un lado los 20 diputados de Rodrigo de Loredo y por el otro lado los 12 diputados de Pablo Juliano de Democracia para Siempre. Sí, las consecuencias de ese movimiento de último momento, Exacto. podríamos decir en el mes de octubre, principios de noviembre, permitió o obligó en definitiva a hacer este enroque en la vicepresidencia segunda y tercera, pero también tenemos el momento donde Martín Menem habla al respecto porque se dio una votación conjunta. Después se picó por otro tema en la sesión. Sí, cuando volvemos del tape les contamos un poco más, pero ahora repasemos lo que decía Martín Menem nominando o bueno, anunciando que fueron reelectas también las autoridades que continúan a su cargo por parte de los diferentes bloques en la Cámara Baja. De acuerdo al asentimiento recién expresado, quedan consagrados como vicepresidenta primera de la Honorable Cámara de la diputada de la Nación, Cecilia Moró. Vicepresidente segunda de la Honorable Cámara, la diputada de la Nación, Silvia Los Penato. Vicepresidente tercero de la Honorable Cámara, el diputado de la Nación, Julio Cobos. Desde la presidencia le agradezco todo el acompañamiento que me han dado a los vicepresidentes, que más o menos se repiten más allá de la inversión de vice segunda y vice tercera, y ojalá podamos seguir trabajando de manera cordial y amigable como lo hemos hecho durante todo este año. Bueno, ahí estaba el presidente de la Cámara de Diputados mencionando también cómo quedaba integrado el cuerpo, cómo quedaba integrada la línea, digamos, de autoridades en esta Cámara de Diputados, pensando ya en lo que va a ser el periodo parlamentario, el periodo legislativo 2025. Y el periodo extraordinario que fue anunciado por redes sociales tiene que ver con el periodo que está culminando, el 142. Ahora en un rato vamos a repasar también qué fue lo que sucedió durante este año, que es el primer año de la gestión de Javier Milei, que en la semana que viene se cumple el día miércoles, el primer año desde que asumió el presidente, y en un contexto muy particular, con minorías muy importantes en ambas cámaras,
con alianzas estratégicas con algunos sectores y luego con, negociaciones particulares, ley por ley, sesión por sesión, el impulso también de muchos de los diputados, en este caso de la oposición, para poder amplificar la agenda más allá de los planteos propios del Ejecutivo Nacional. Claro, exactamente. Bueno, y en el marco de lo que fue esta sesión preparatoria, cuando se terminó de definir las autoridades de la Cámara, la diputada Silvana Giudici, del PRO por la Ciudad de Buenos Aires, planteó la necesidad de poner en consideración de la Cámara lo que es el reemplazo del diputado Héctor Tito Stefani, que falleció hace ya más de un mes, que la banca todavía no fue resuelto ese tema, y que, según los datos que tiene el PRO y que tiene la diputada Giudici, esa banca le correspondería para un hombre del reemplazo, ¿no?, de Héctor Tito Stefani, que sería para el diputado electo Ricardo Garramuño. Ahora, un hombre del Movimiento Popular Fueguino. La diputada Giudici fundamentó los motivos y el por qué había que tomarle juramento. Es más, Garramuño vino de Tierra del Fuego, estaba aquí en porque había que esperar a que hubiera una sesión con quórum para que esto se pudiera resolver. Y como la semana pasada, cuando fueron las convocatorias de las 4 sesiones y solo obtuvo quórum la sesión donde se trató ludopatía, no estaba todavía resuelto judicialmente en segunda instancia el problema. ¿Por qué? Porque en el seguimiento de lo que es la lista de la provincia de Tierra del Fuego cuando fueron las elecciones que consagraron a Héctor Tito Stefani, estaba la dirigente que se llama Dalila Nora, más cercana a la Unión Cívica Radical. Porque era el momento donde Juntos por el Cambio mantenía una alianza electoral. Luego, con las elecciones del 23, fueron separándose un poco más porque es la bancada que asumió el 10 de diciembre del 2021. Bueno, ahí hubo planteos judiciales ya desde que se conoció la noticia respecto al fallecimiento de Héctor Tito Stefani, respecto a quién le correspondía esa banca. Por un lado, lo planteaba Garramuño, por el otro lado lo planteaba la señora Dalila Nora. Lo cierto es que la última instancia, el último, digamos, resorte en el cual se define y que es juez respecto a quienes integran esta Cámara de Diputados son los propios diputados nacionales. Sí, hay una discusión sobre la paridad de género, una ley que lo que establece es que los reemplazos son en función al género, que cuando hay una vacancia de una banca ocupada por un varón, le corresponde, sea el que continúa o no en la lista, a el próximo varón, y las mujeres exactamente igual. Pero también, cuando se discutió la ley de paridad de género, hay un debate en torno a la paridad de género en la Cámara de Diputados que se da principalmente, falta mucho para alcanzarla, son alrededor de un 45-46% de las mujeres en la Cámara Baja, principalmente por la representación. Si las boletas son encabezadas por varones, en general ingresan de distintos partidos, por ahí uno de cada partido, y en general son varones los que encabezan la lista. Esa interpretación es la que está en juego. Alguna instancia plantea que no, que tiene que ser un varón el que lo reemplace por la paridad de género en las listas, y otros interpretan que no, que los que tienen que procurarse es la paridad de género en la Cámara. Es una interpretación, es como se construyen las leyes también. ¿No? Bueno, a ver, ¿qué es lo que pasó en definitiva y cómo se resolvió? Por un lado, el planteo de la diputada Giudici a favor del diputado Garramuño. Por el otro lado, el planteo, porque hubo un planteo y un rechazo a esa postura por parte de Rodrigo de Loredo, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, que dijo que la banca en definitiva le correspondía a la diputada electa Nora. Bueno, Gonza, lo cierto es que la sesión se quedó sin quórum y ahí quedó. No hubo una definición, no se inclinó el Congreso ni para un lado ni para el otro. No, claro, y será tema de debate también para la próxima sesión, que tenga el quórum lógicamente necesario. Y muy bien también lo dijo el diputado López de la coalición cívica,
que en más de una oportunidad, en las anteriores reuniones de labor parlamentaria, en sesiones que se realizaron y que no se llegaron a realizar por quórum, fue uno de los temas que ocupó mayor cantidad de tiempo en esas reuniones. Mientras todos esperábamos cuántas cuestiones de privilegio iba a haber, qué cronograma íbamos a tener, si iba a haber quórum o no, cómo iba a votar cada diputado, adentro del salón de Elia Parodi estaban debatiendo este tema y tratando de tomar una decisión, lo cual generó que en la única sesión que se pudo llevar a cabo la semana pasada, que fue la vinculada a la cuestión de la lucha contra la ludopatía, ese tema no se tocó porque todavía no estaba acordada la cuestión y por eso sí se decidió en esta sesión preparatoria. ¿Qué pasó? Como vos dijiste, no hubo más quórum y el tema continúa en una estirada que ya lleva más de un mes. Claro, sí, lo que tienen preocupación desde los diferentes bloques, tanto el radicalismo como del PRO, es que se lleve, que no se consigan nuevas sesiones con quórum y termine siendo una cuestión que se resuelva en la Corte Suprema y que no tenga efecto, claro, ¿no? Porque ya el mandato vence el 10 de diciembre próximo. Es un tema a resolver importante y además mantiene a los bloques con un diputado menos, en definitiva. Exactamente. Ahí está el juego y la pulseada, y por qué también el interés de uno y de otro para que jure determinado candidato. Exacto. Bien lo decía Gonza, Juan Manuel López fue muy claro, no puede quedar la población, en definitiva, la ciudadanía de Tierra del Fuego sin su representante. Exacto. Por estas discusiones internas. Algo que no me parece menor destacar es la vocación que siempre tuvo la conducción de esta Cámara con que asumiera Garramuño. Digo, cuando todavía estaba en discusión el tema, antes de que avanzara en sede judicial, ya figuraba una silueta y decía diputado Ricardo Garramuño. ¿En el listado? En el listado. Fue la copresidencia de esta Cámara la que apeló cuando el Tribunal Electoral Federal decidió que tenía que ser Dalila Nora. Bueno, fue Martín Menem el que presentó la apelación ante la Cámara Electoral. Fue la Cámara Electoral la que finalmente después dijo Garramuño y finalmente se decidió avanzar más allá de que hay otros recursos presentados. Bueno, y en el medio me parece que también había, por lo menos lo plantearon algunos diputados, si era el momento de hacer la jura de un diputado nacional en el medio de una sesión preparatoria. Claro, también esa discusión, también pero era una discusión no que está prohibido que eso abrirse. pase. No hay algo que diga que impida que eso suceda, claro, porque lo que establece es que tiene que haber quórum. Ahora, es un quórum que se construye para una cosa en particular, por eso languideció tanto la sesión que finalmente no se pudo resolver. En las sesiones extraordinarias, en la primera sesión que pueda haber con quórum, ahí tendrá que ya estar resuelto el tema y la Cámara de Diputados tendrá que darle el lugar al representante de Tierra del Fuego. O a Garramuño o a Dalila Nora, pero la provincia de Tierra del Fuego tiene que tener a todos sus integrantes. Vamos a la pausa, la segunda que tenemos aquí en Pasos Perdidos. Volvemos que tenemos que repasar varios proyectos y también un poco del año parlamentario que se va a entrar en nuestras manos en estos días, ya cerrando este 2024. Tradición familiar, qué cosas encontrás de esa historia remitida en la tuya. ¿Cómo ves a las nuevas generaciones? ¿Qué desafíos pensás que tienen y qué mensajes les quisieras dejar? Dengue, Zika y chikungunya. Presta atención a estos síntomas. Si tenés fiebre alta, 38 o más, de 2 a 7 días de duración y dolor de cabeza, en especial detrás de los ojos,
muscular y de las articulaciones, diarrea, dolor abdominal, náuseas y o vómitos, malestar general, cansancio, decaimiento, erupción en la piel, sangrado en nariz, encías u otras partes del cuerpo, no te automediques, toma mucho líquido, usa repelente y acércate a un centro de salud. En este momento, millones de niños y niñas tienen desnutrición severa. Algunos están tan débiles que apenas pueden pararse. Pero con tu ayuda podemos salvar a los niños. Este alimento terapéutico listo para usar está lleno de vitaminas y nutrientes esenciales que ayudan a los niños y a las niñas a recuperarse de la desnutrición. Gracias a personas como vos, ayudamos a salvar a millones de niños cada año. Da un simple paso. Dona ahora y ayúdanos a seguir salvando vidas. Cuando un proyecto de ley ingresa a la Cámara de Diputados, ya sea creado por un legislador, enviado por el Poder Ejecutivo o producto de una iniciativa popular, se trata primero en las comisiones correspondientes para luego ser tratado en el recinto por los diputados. Las comisiones son el ámbito de análisis y debate sobre los proyectos de ley conformadas por legisladores de distintos bloques. Hay 23 comisiones especiales que tratan temas específicos como el atentado a la AMIA y 45 permanentes que tratan temas vigentes como educación y salud. Un diputado puede formar parte de varias comisiones. Cada comisión se compone de un presidente, un vicepresidente y de 3 a 5 secretarios. La duración de los miembros de las comisiones permanentes y especiales es de 2 años. Para que la comisión funcione debe tener quórum, es decir, un mínimo de 15 y un máximo de 31 a 49 diputados. Las autoridades son elegidas por los propios integrantes de las comisiones, que a su vez son elegidos bajo consenso por sus propios bloques. Para que un proyecto sea tratado en el recinto, debe contar con el apoyo de la mayoría de los integrantes de esa comisión. Al finalizar una reunión de comisión, se dictamina sobre la pertinencia de tratar el proyecto en el recinto. El dictamen propone una resolución o decisión sobre una o varias iniciativas o proposiciones. ¿Qué diferencia hay entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores? La Cámara de Diputados representa al pueblo de la nación argentina. Esto significa que las provincias más grandes y con mayor cantidad de habitantes tienen muchos más diputados que las provincias más pequeñas. La manera de establecer las cantidades es proporcional. La Cámara de Senadores representa a las provincias. Cada provincia envía 3 senadores al Congreso Nacional. El total de senadores es 72, dado que las provincias argentinas son 24. Este es un número fijo. Por ejemplo, la provincia de Buenos Aires cuenta con 70 diputados nacionales y la provincia de Tierra del Fuego con 5. Pero tanto la provincia de Buenos Aires como la de Tierra del Fuego cuentan con 3 representantes cada una en el Senado de la Nación. Cada 2 años, el Congreso Nacional renueva la mitad de sus diputados y 1/3 de sus senadores nacionales.
El mandato de los senadores es de 6 años, mientras que el de los diputados es más breve, dura solamente 4 años. Muy bien, último bloque, último tramo de pasos perdidos de la jornada de hoy, esperando, ya tenemos confirmada la convocatoria extraordinarias, esperando oficialmente, ¿no? La convocatoria por parte del Poder Ejecutivo Nacional. Vamos a repasar entonces parte de lo que ha dejado la actividad parlamentaria. Lo escuchábamos al presidente del cuerpo, Martín Menem, hablando de la cantidad de tiempo, la cantidad de dictámenes, la cantidad de reuniones, la cantidad de visitantes que también tuvo este Congreso Nacional para participar de los distintos debates, las leyes aprobadas. Y Antonio, necesité un pequeño resumen, porque hay mucha información, pero sintetizada un poco respecto a cómo ponderar la actividad parlamentaria del primer año legislativo del gobierno de Javier Milei. Así es, Amanfer, vamos a hablar un poco de lo que fue este 2024 en términos parlamentarios, en el que se sancionó una cantidad de leyes que cuando lo leí, debo decir que me llamó la atención. Sí, es verdad. 44 leyes que se aprobó en el Congreso en este año. El Poder Ejecutivo presentó 36 proyectos de ley, de los cuales solo 3 fueron del presidente Javier Milei, que tenían que ver principalmente con ley bases, con pacto fiscal y estas iniciativas que al presidente le atravesaron desde el principio de su gestión. Hubo 24 sesiones, incluyendo ordinarias, extraordinarias y especiales. También tenemos que tener en cuenta que esas sesiones, muchas de ellas duraron una buena cantidad de horas. Recordemos la de ley bases, que fueron 3 días. ¿Se acuerdan de debate? Sí, que estaba la idea de el receso a la noche, ¿no? Claro. De el receso justamente de el impasse para que los diputados puedan descansar y volver al día siguiente. Fue inédito, en definitiva, ¿no? Porque en general las leyes se discuten en continuado, pero bueno, también era un paquete muy grande de leyes. Bueno, hasta se pasó a un cuarto intermedio el jueves para retomar un martes. Es verdad. En el medio, para que descansen los diputados, pero también para ver si se podía llegar a cierto acuerdo y consenso, ¿no? Y volvió a comisión el proyecto, digamos, y se tuvo que discutir de nuevo otra versión y finalmente en junio se aprobó en la Cámara de Diputados y en julio en la Cámara, en abril y en junio. Así es, así es. Vamos a tener también en esta segunda placa una comparación de lo que fue el primer año legislativo con los anteriores presidentes. El caso de, bueno, en el primer año de Milei, decíamos, aprobaron 44 leyes. Son menos que en gestiones previas. Cristina Kirchner en su primer año de gestión sancionó 114 leyes. Macri 97. Y Fernández con la pandemia y una Cámara que trabajó de forma telemática a partir del mes de mayo. 64 leyes sancionadas en su primer año de cada una de estas gestiones. Hay temáticas legislativas que para el gobierno de Milei fueron claves, muy importantes a la hora de hacer este repaso. Son temáticas que tienen que ver principalmente con, 31 de estas leyes, de estas 44 leyes fueron sobre acuerdos internacionales. Recordemos que los acuerdos internacionales necesitan de la sanción de las leyes para que los apruebe cada una de las cámaras, pero bueno, también necesita el tratamiento en el recinto. Vamos a hablar también de, solo 2 leyes se relacionaron con economía y finanzas, ley bases y pacto fiscal. También hay que tener en cuenta a la hora de hacer este análisis comparativo lo que tiene que ver con la gran cantidad de proyectos, de iniciativas tan distintas que había en lo que fue la ley bases. Si bien el primer proyecto era mucho más amplio y ambicioso, la segunda iniciativa también había desde privatizaciones, se trataron también blanqueos, todo dentro de un mismo proyecto de ley. Vamos a pasar a la cuarta placa.
también se aprobaron 4 leyes sobre festividades y capitales nacionales. Otro de los puntos muy importantes para los diputados para poder llevar a sus provincias, también mostrar un poco el resultado del trabajo que hacen acá en la capital federal. El origen de las leyes, otro de los puntos importantes para pensar cómo fue el año legislativo de Javier Milei. El 81% de las leyes sancionadas en 2024 provino del Poder Ejecutivo. Atención a este número porque muestra el poder de centralidad que retuvo el gobierno nacional a pesar de ser una considerable minoría en la Cámara de Diputados, de tener siempre alrededor de 40 diputados. El 80% de las leyes que se aprobaron fueron las sancionadas, las que llegaron del Poder Ejecutivo. La oposición logró aprobar 8 leyes y hay que destacar las 2 que fueron vetadas, ¿no es cierto?, que tienen que ver con el financiamiento universitario y con la movilidad jubilatoria. Son leyes que este Congreso Nacional sanciona, pero el momento del Ejecutivo, donde tiene que decidir si avanza con la promulgación o el veto, fue el veto total en cada una de estas. La participación del Congreso en la iniciativa legislativa, lo que se destaca es que fue baja, ya que fue solo una pequeña porción la que la oposición pudo acercar para sancionar. Vamos a hablar también de las sesiones y los vetos. El Congreso sesionó 24 veces en 2024, como dijimos, que es un poco menos que el promedio histórico. No hubo en la Cámara de Diputados sesiones ordinarias, fueron todas sesiones especiales convocadas por la firma de 10 o más diputados. Esto marca también un poco lo que fue el arduo camino, ¿no?, en una Cámara multipolarizada para poder alcanzar el quórum, algo que le costó a todos los bloques, desde Unión por la Patria, que junta 99 diputados, hasta La Libertad Avanza, que es el oficialismo con 40. Le reclamó Miguel Ángel Pichetto el tema de las sesiones ordinarias al presidente de la Cámara cuando fue nombrado, ¿no?, cuando fue nuevamente ratificado. Así es. Eso lo complicó un poco más en la relación también con los bloques aliados por la necesidad de, avanzar con este punto. Y otro de los puntos que también es importante pensar tiene que ver con, el desafío que logró el oficialismo con estos 2 vetos que decíamos, que es, darle un blindaje. Esos 87 héroes que fueron a comer un asado a Olivos, que vetaron un aumento de 30.000 pesos para los jubilados que cobran la mínima, son parte de una estrategia muy importante para el gobierno de mostrar que por lo menos, a pesar de estar en minoría, pueden tener consolidado 1/3 de los votos para que la Cámara de Diputados no rechace los vetos que impuso el Congreso de la Nación. Proyectos y consensos. El Ejecutivo presentó 36 proyectos de ley, pero solo el 12% fueron aprobados. El oficialismo también obtuvo el apoyo de sectores clave de la oposición. Sin ellos nada de esto hubiese ocurrido, como el PRO, el radicalismo, el bloque Encuentro Federal en algunas ocasiones, algunos diputados de Unión por la Patria también los diputados de Innovación Federal, cuando tuvieron que acordar con el gobierno nacional, lo hicieron. Y también el consenso con los gobernadores y los legisladores para avanzar en estas iniciativas. Fue un poco todo esto lo que marcó el primer año del gobierno de Javier Milei acá en el Congreso de la Nación. Siempre los primeros años son momentos donde se van acomodando las relaciones de fuerza. El segundo año es un año complejo porque es electoral. El tercer año es un año donde se consolidan los gobiernos en general, depende del resultado electoral que tengan. Y después ya enseguida vienen las elecciones para presidente nuevamente. Claro, y ahí empieza nuevamente la campaña. Exactamente, cada 2 años. Mucho más si el que es titular del Ejecutivo tiene posibilidades de competir por una reelección, ¿no? Entonces eso también empieza a confluir lo que es la campaña con la gestión. Exactamente. Y ahí veremos qué resultados terminan dando. Falta un montón para eso. Por ahora, este repaso importante que nos daba Antonio sobre la actividad parlamentaria que se desarrolló este año en la Cámara de Diputados de la Nación. Muy distinto en el Senado de la Nación, que hubo muchas menos sesiones, incluso que en la Cámara Baja. Repasamos ahora, ¿te parece, Fer, el mensaje, la publicación en la red social X de Manuel Adorni ayer a las 21:02, el 4 de diciembre, para anunciar en algún sentido, comunicar que se estaba convocando a sesiones extraordinarias? Así es, se ha tomado la decisión de convocar a sesiones extraordinarias. Las mismas se llevarán
llevarán a cabo entre el 5 y el 27 de diciembre. El temario de las mismas será el siguiente: reforma electoral, reforma política, juicio en ausencia, ley antimafia, viajes del presidente, reforma de los fueros de la política, fin. Hasta ahí el mensaje del vocero presidencial Manuel Adorni. ¿Qué es lo que estamos esperando en el Congreso? Que ingrese formalmente el decreto de convocatoria del Ejecutivo, la comunicación a cada una de las cámaras, los temas que ahí estábamos viendo, tendrán que habilitar a cada una de las cámaras legislativas. Por ahora da por tierra con algunos pedidos que han hecho desde el Congreso Nacional, que es decir, tratar el presupuesto 2025, da también por tierra con algunas especulaciones o informaciones que llegaban desde Casa Rosada respecto a la posibilidad de incluir en un temario, en el llamado extraordinarias, la privatización de Aerolíneas Argentinas o la designación de los jueces de la Corte Suprema, donde ahí habilitaba particularmente y puntualmente al Senado Nacional. Nada de eso hasta ahora está ocurriendo. Repetimos, la información es un tuit, es un mensaje por redes sociales, es un posteo hecho por el vocero presidencial. Se espera el decreto del presidente Javier Milei que ingrese a las cámaras del Congreso. Y además, una vez que ingrese ese decreto, puede haber una ampliación de temario en el momento que el Poder Ejecutivo lo considere necesario. Exactamente, del temario y del plazo. Exacto. Hasta el 1 de marzo tiene posibilidad de convocar, hasta el 28 de febrero en este caso. Vamos a repasar algo que también sucedió esta semana aquí en el Congreso de la Nación, que tiene que ver con un homenaje, con una forma también que tiene la Cámara Baja de homenajear a distintas personalidades de la política, la cultura y la vida social de la Argentina, y en este caso tiene que ver con la distinción al ex senador, al senador mandato cumplido Eduardo Menem, que fue destacado con la entrega de la mención de honor diputado nacional doctor Juan Bautista Alberdi. Así es. Bueno, y ahí los invitados especiales, el nieto de Eduardo Menem, que estaba haciendo uso de la palabra, la presentación de Gabriel Bornoroni, la palabra del propio presidente de la Convención Nacional Constituyente del año 1994, y ahí la entrega por parte de Martín Menem a el senador nacional, acompañado también por el senador Pagotto, en lo que tiene que ver con la entrega de la mención de honor doctor diputado nacional Juan Bautista Alberdi. Acompañaron al senador mandato cumplido Eduardo Menem, también senadores con mandato cumplido, Juan Carlos Romero, José Antonio Romero Feris, también estuvieron integrantes de la Cámara de Diputados, como veíamos, obviamente el diputado Bornoroni, que ofició además de presentador y parte de los que dieron el paso al uso de la palabra, también el diputado Carlos D'Alessandro, Lisandro Almirón, Lorena Villaverde y Pablo Anzaloni, todos del oficialismo, y como veíamos también el senador Pagotto, que representa a la provincia de La Rioja, ¿no?, donde son oriundos tanto el presidente de la Cámara como su padre, Eduardo Menem, que fue reconocido con esta mención de honor, que es la manera que tiene el Congreso Nacional para destacar a alguna personalidad de la sociedad argentina. La máxima distinción. La máxima, exacto. Del lado de la Cámara de Senadores se entrega a Domingo Faustino Sarmiento. Tiene el mismo sentido. Un también, diploma de honor. Senador nacional. Senador nacional Domingo Faustino Sarmiento, exactamente. En Pasos Perdidos fue el evento. Exactamente, en Pasos Perdidos, el día previo a lo que fue la sesión preparatoria que consagró a Martín Menem por un nuevo periodo de presidente de esta Cámara. Vamos a repasar, Gonza, entonces lo que puede llegar a discutirse dentro de extraordinarias, por lo menos en esto que veíamos del anuncio de Manuel Adorni. Entre los temas se destaca justamente la ley antimafias, así la dio a conocer la ministra Patricia Bullrich, que modifica varios artículos del Código Penal y del Código Procesal Penal. Exacto, Aman. Fer, Tony, es uno de los temas que iremos repasando, lógicamente, con el correr de los días, porque la noticia es esta. Estábamos esperando
Y seguimos esperando de todas maneras, de manera oficial, el DNU que indique el periodo extraordinario en el Congreso, pero la realidad es que ya con el anuncio a través de la red social X de Manuel Adorni, ya tenemos el indicio y la certeza, porque viene obviamente de una palabra oficial en red social, de que ya están los temas para el periodo extraordinario, que inclusive tiene fecha de inicio y de cierre, del 5 al 27 de diciembre. Uno de ellos es, como bien decía Saman, la ley antimafia, que la presentó justamente una de las impulsoras del proyecto, la impulsora principal de este proyecto, que es justamente Patricia Bullrich, la ministra de Seguridad, que allá por fines, cerca del 21 de marzo, presentó justamente a través de una conferencia de prensa en la vocería presidencial, junto con el ministro de Defensa, Luis Petri, lo que en aquel entonces era un paquete de iniciativas a mejorar respecto a la seguridad. En aquel entonces, recordemos, estaba el proyecto contra organizaciones criminales, que es justamente de lo que vamos a hablar ahora, la ley antimafia, reincidencia y reiterancia, otro de los temas justamente que está dentro del temario de extraordinarias, la ampliación del registro de ADN, que recordemos ya tuvo un tratamiento aquí en la Cámara de Diputados respecto a la ampliación de los datos genéticos que actualmente solamente eran para aquellas personas involucradas en caso contra la integridad física sexual de las personas. Ley de orden público, y la otra que refería más a lo que es el Ministerio de Defensa, que es la Ley de Seguridad Interior. Estas 5 iniciativas fueron presentadas. Una de ellas fue esta. En diputados tuvo la aprobación justamente el pasado 1 de octubre. El 1 de octubre de este año se aprobó en diputados. ¿Cómo se aprobó? Con modificaciones, pero con, como vemos ahí en general, 137 votos a favor, 92 en contra, ninguna abstención. Vamos a ir a la siguiente placa. Patricia Bullrich en la presentación lo que dijo es que básicamente, para que entendamos a grosso modo de qué se trata esta iniciativa, que ya no será una pena individual, sino por pertenecer o de pertenecer a un grupo, justamente en este caso vandálico, ¿no? Justamente que lo que hace es cometer delitos, para que, como se dice, caigan los cabecillas, los principales, las principales personas que comandan tal vez una banda, en este caso que comete delitos, y que por más que haya un cierto escalonamiento, aquella persona que comete un delito directamente dentro de esa banda tenga la misma culpabilidad, ¿sí? Uno y otro. Fue aprobado en diputados, lo decíamos. Es importante remarcar que esto es para investigar y sancionar organizaciones criminales. Organizaciones criminales se refiere a 3 o más personas, ¿sí? Esto es un punto importante. Ya hablamos de un mínimo de personas para que ingrese dentro de lo que son las organizaciones criminales. ¿Cuál es uno de los puntos que se decidió continuar y dejar tal cual vino este proyecto por parte de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich? Que aquel que tome parte, coopere o ayude formación o mantenimiento de una asociación ilícita será reprimido con reclusión o prisión de 8 a 20 años justamente como condena. Este es uno de los puntos en donde hubo coincidencia, uno de los artículos que no se modificó y que se dejó tal cual estaba. Recordemos que esto abarca delitos como lavado de activos, homicidios, privación ilegítima de la libertad, secuestros, trata de personas, y además, dentro del debate, dentro de los agregados, se sumó justamente aquellos delitos contra la administración pública, entre otras. ¿Cuáles son aquellos delitos, por ejemplo? Bueno, contra la integridad sexual, por ejemplo, y contra la propiedad privada, enriquecimiento ilícito, cohechos, tráfico de influencias, sustracción de caudales públicos. Estos son algunos de los agregados, ¿no?, dentro del debate de las comisiones, que recordemos, así como fue aprobado el 1 de octubre del 2024 en la Cámara de Diputados, en el Senado fue aprobado el 13 de noviembre en las comisiones de Seguridad Interior y Narcotráfico y Justicia y Asuntos Penales. Estas dos comisiones fueron justamente las que justamente generaron el dictamen en el Senado, como había venido de diputados, pero faltó un pequeño y gran detalle.
dónde se ubicaba este proyecto en una sesión, en un Senado que ustedes me podrán ayudar con la memoria, hace cuánto que no tiene justamente una reunión en el recinto. 2 meses. Bueno, clarísimo está. Esto se aprobó en comisiones en el Senado el 13 de noviembre y acá estamos hablando de que hace menos de un mes se aprobó en las comisiones y Fer, vos me estás diciendo que hace 2 meses justamente no sesiona el Senado. Importante, dentro de los agregados del debate integraron una comisión investigadora especial en conjunto que lo que hace es que la Fiscalía Federal competente pueda convocar a justamente la Fiscalía General Provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y a las procuradurías y unidades de especialidades justamente para que haya un trabajo conjunto entre Nación, las provincias y los municipios, ¿sí? Esto es uno de los puntos importantes. También es importante remarcar una de las cuestiones y detalles que se sumaron, que se podrá detener a una persona por 48 horas en el caso de que se esté averiguando un delito dentro de la averiguación por delito, siempre con razón fundada. Y si ese delito justamente es transnacional, es decir, que trasciende la frontera del país argentino, puede ser de hasta 15 días justamente que estén retenidas las personas que estén dentro de la investigación. Es un proyecto bastante grande respecto a lo que fue la investigación del mismo y sobre todo en el debate. Esta es una de las 6 iniciativas, recordemos, que ya propuso y que contó, que informó el vocero presidencial Manuel Adorni para el temario de lo que por ahora, a la espera de la confirmación oficial, que posiblemente en las próximas horas salga en el DNU, la comunicación, tendremos el periodo extraordinario en el Congreso del 5, que ya empieza a correr, hoy me corrijo, es hoy 5, hasta el 27 de diciembre. Gracias, Gonza, porque es uno de los proyectos que va a estar en debate, va a ser complejo el debate en la Cámara de Senadores. Si tiene modificaciones el proyecto, vuelve a la Cámara de Diputados y ahí el tiempo cada vez se hace más acotado. Pero en un Senado que es una olla a presión. Sí, ¿no? Cuando se junta el Senado... Yo creo que si abren el Senado para cantar el himno nacional hay problemas. Yo también estoy de acuerdo. Así que no es un buen momento la discusión de cualquier proyecto de ley. Sí, va a estar complicado. Va a ser complicado, exactamente. Bueno, muchas gracias por este rato aquí en Pasos Perdidos. Gracias, Antonio Ricovene. Amanda, Nos vemos en cualquier momento. Gracias, Gonzalo Salvarrieta. Lo mismo para ti. Y Fer, ya llegamos al final con esta novedad. Si hay extraordinarias, hay que esperar la confirmación oficial. Bueno, y esperar también seguramente si se amplía el temario y hay que ver bien finalmente cuál es el temario que termina enviando el Ejecutivo aquí al Parlamento Nacional. Gracias, quédese en sintonía, quédese en Diputados Televisión. Esto fue Pasos Perdidos. Gracias y nos reencontramos.